Ok, ¿cómo estamos con la señal? ¿Me escuchas bien? Excelente. Ok. Bueno, estamos tratando de solventar algunos aspectos aquí para mejorar el nivel de conexión, apagando todas las Wi-Fi de los teléfonos y de computadora de manera tal de que podamos salir por una sola línea. Entonces, cuando esté todo en orden, pues ya estamos listos. Es decir, ya por aquí estamos listos. Faltaría que ya usted dé la orden e iniciamos. Bueno, Jorge, aquí estamos también listos. Los Talmudín que tenemos acá conectados, añorando estudiar este tema que el Eterno ha puesto en su vida. Y bueno, aquí están cada uno de ellos ya listos para escuchar su enseñanza de la Torah. Ok, perfecto. Bueno, si ya estoy al aire, confírmeme para entonces dar inicio a nuestra conferencia. Confirmado. Ok, muy buenas noches o muy buenos días. Escuché que hay por allí gente de España, nuestra España querida. Por allá, por esos lares, están par de mis criaturas. Y bueno, nos une entonces un sentimiento muy lindo con España. Los demás, pues que estén desde Colombia, Costa Rica, Panamá o otras latitudes, bienvenidos a este Divrei Torah que hemos establecido. Shaliach Kaleh todos los jueves o quintos días por la noche, y mi persona pues que lo acompaña cada 15 días a partir del quinto día de hace 15 días que empezamos con una reflexión allí, tema bastante importante sobre la emuná. Y hoy quiero compartir con ustedes una de mis experiencias de meditación y obviamente de la formación que he recibido de mi maestro, el Jajam Daniel Hajim, que junto a sus enseñanzas y las meditaciones que conllevan, sobre todo en un proceso como el que he vivido en estos últimos meses, pues ha traído a mi corazón y a mi mente un nivel de reflexión en el cual pues las palabras de la Torá y las enseñanzas de nuestros maestros, entonces las elevamos para que puedan alcanzar en nuestras vidas un propósito mayor que el que inclusive nos habíamos propuesto. Y la reflexión que quiero compartir con ustedes en esta noche, bueno, en esta oportunidad, para no ser simplemente de este lado del hemisferio, en esta oportunidad que quiero compartir con ustedes es sobre la trascendencia. Creo que es un tema importante del cual mucho tenemos que hablar, del cual hay mucha Torá escondida en esto. Es decir, cuando encontramos las palabras de la Torá que nos refieren sobre este tema, lo hacen en un nivel no simple, sino en un nivel muy profundo, y que entonces no siempre están a la mano, y que es nuestra responsabilidad como maestros de Torá el poder hacer que este rocío también descienda sobre otros. Es la responsabilidad del maestro, pues, subir a las esferas celestiales
para poder traer de allí los recursos de aprendizaje para nuestras vidas y para compartir con otros. En este tema de la trascendencia es tan importante porque forma parte de lo que es este mundo y lo que es el mundo por venir. Y nuestros maestros han enseñado que cuando algo de este mundo tiene trascendencia hacia el mundo por venir, es algo a lo cual nosotros debemos prestar mucha atención. Porque hay cosas de este mundo que simplemente se quedarán en este mundo. Pero hay otras cosas que trascenderán al mundo por venir. Y esas son las que mayor atención debemos prestarle. Sobre todo porque está escrito por uno de nuestros grandes y eminentes locutores de las enseñanzas de Yeshua, nuestro santo maestro, el Mesías, Rey de Israel. Y es que dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Hashem permanece para siempre. En consecuencia, lo que permanece para siempre es aquello que trasciende, no necesariamente las cosas de este mundo con base a nuestros deseos, que simplemente se quedan en este mundo. No trascienden. Entonces, lo que no trasciende perece, lo que no trasciende realmente muere. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que aprender en este momento lo que es aquello que trasciende y cómo es que trasciende. Este tema es un poco complejo, de modo tal de que probablemente en este Divrei Torah no alcancemos desarrollarlo plenamente y es muy seguro, muy probable que tengamos que aplicar otra clase para completar este Divrei Torah. Es decir, lo más probable es que lo vamos a hacer en 2 oportunidades diferentes. Es decir, sería para esta ocasión y dentro de 15 días, que sería la segunda clase respecto a este tema de la trascendencia. Fíjese algo importantísimo. Imagínese usted un tren que hace un recorrido de 5 estaciones. Ese tren es usted y cada estación es un estado de trascendencia. Y lo que significa entonces que si tomamos el ejemplo de este tren que va haciendo un recorrido en 5 estaciones, entonces quiere decir que la trascendencia pudiéramos colocarla en cada estación de manera tal de que nos anuncie o nos enuncie un estado de trascendencia. De esta forma estaríamos hablando entonces de 5 estados de trascendencia. El primer estado de trascendencia es aquí y en este mundo, ahora, en este instante, en este momento, lo que se llama Achse en hebreo, es decir, ahora. Se ha establecido, por ejemplo, uno de los enunciados para identificar esta trascendencia como Olam Hasé, es decir, el mundo presente. Este mundo presente es el primer estado de trascendencia. Luego, el segundo estado de trascendencia lo establece algo que pareciera que no, pero sí. Pareciera que no en este mundo, pero sí lo es por cuanto que el ser que está conformado por cada individuo trasciende a otro nivel, y ese es la muerte. Y aunque la muerte separa el cuerpo del espíritu y el alma,
y de eso vamos a hablar ya en un momento, aunque lo separa, entonces también separa el cuerpo de este mundo para llevar el alma a otro estado, que es un estado trascendente, el cual para nosotros en este mundo es un estado de los que mueren, o en el caso nuestro que tenemos la esperanza de la resurrección de entre los muertos, simplemente es para los que duermen. Entonces están los que mueren por un lado y están los que duermen por otro, ¿ok? En este estado de trascendencia. Los que mueren y los que duermen. Entonces, los que duermen tenemos la esperanza del día de la resurrección, que ha sido activada mediante su conversión al Dios verdadero y su unión con Mashiach. En este caso, pues la muerte para nosotros significa un estado de sueño, un estado en el cual la persona simplemente está dormida, aunque separada de su cuerpo, y en un estado trascendente, esa alma, entonces la muerte, aunque es dolorosa, aunque tiene un proceso en medio nuestro, en este Olam Hasé, sin embargo, para el ser que parte, sigue su recorrido a la siguiente estación, que es un nivel o estado de trascendencia. De todos modos, cuando estudiemos la segunda estación, allí vamos a ver una cantidad de cosas que tenemos que aprender sobre la muerte. La siguiente estación de trascendencia es exactamente nuestra esperanza, que es la resurrección de entre los muertos. Después de un estado trascendente del alma separada de su cuerpo, nuevamente el alma que fue separada se junta a su cuerpo, porque el Eterno une nuevamente las partículas que conformaban su cuerpo, lo resucita y devuelve el alma que había partido, la devuelve a ese cuerpo, y eso es lo que es la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, esa alma que es introducida nuevamente en un cuerpo viene sin relación con la muerte, y en consecuencia, como viene sin relación con la muerte, pasa a otro estado trascendente, del cual estaremos hablando en la tercera estación. El cuarto estado o estación de trascendencia, entonces, es la transformación. Y no debemos confundir resurrección, lo cual es una cosa, y transformación, que es otra cosa. En el estado de transformación o en esta estación, el alma entonces recibe un nuevo cuerpo. Entonces ya no se trata de otra alma, sino la misma alma, pero recibiendo un cuerpo nuevo, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Santo Maestro Yeshua, en un estado trascendente que se llama transformación. Transformación porque cambia de cuerpo, un cuerpo que podrá entonces ser investido de inmortalidad, entre otras cosas, y que estaremos hablando justamente cuando lleguemos en la clase allí a esa estación, la estación de la transformación. Y el quinto estado de trascendencia es precisamente ya cuando nuestro Santo Maestro, el Rey de Israel, Yeshua, el Melech HaMashiach, después de haber sometido toda la creación a los estrados de sus pies y habiendo entonces vencido a el último enemigo, el cual es la muerte, y después de haber reinado cerca de 1000 años en la tierra, trayendo el reino de los cielos a la tierra, entonces introducirá
a todos aquellos que han participado de su reinado como inmortales y a los que sobrevivan a esta etapa conocida como el milenio, nos introducirá entonces en el reino del Padre. Y tal introducción al reino del Padre, obviamente que es la etapa final de nuestra trascendencia, hasta donde se nos ha sido revelado, hasta donde conocemos. Porque ¿quién podrá escudriñar la mente de Hashem? ¿Y quién podrá entender entonces las cosas futuras que vienen? Solamente hasta allí se nos ha revelado en el momento en que nuestro Santo Maestro nos introduce en el reino del Padre, y es allí entonces cuando podremos conocerle a Él cara a cara. Mientras tanto, el Rey del universo, el amo de todo cuanto existe, el creador de todas las cosas, quien rige y controla absolutamente todo, cada partícula, cada molécula, cada decisión, cada pensamiento, cada acción, todo, absolutamente todo lo controla el amo del universo, Hashem, Padre de todos los espíritus, Padre de todo cuanto existe. Entonces, permanecerá oculto, permanecerá en su estado incognoscible hasta que nuestro Santo Maestro pues someta todas las cosas bajo el estrado de sus pies y nos dé entonces entrada o acceso a lo que se denomina el reino del Padre. Y el reino del Padre entonces es el último estado de la trascendencia, donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más llanto, sino que estaremos en un estado uno y único, con el uno y único del universo, donde Él establecerá entonces los principios que regirán ese reino y cómo las almas estarán unidas a Él de una manera extraordinaria. Bueno, ese estado, el último, el de la introducción al reino del Padre, es un asunto que también estaremos estudiando en la quinta estación cuando lleguemos allá. Yo creo que el Divrei Torah de hoy va a estar ubicado simplemente en la primera estación de ser lo posible. Espero que hoy podamos terminar la primera estación, que significa que es el Olam Hasé. Y entender, en medio de esta trascendencia, entender que hay una serie de conceptos que necesitamos manejar para poder ubicarnos en el contexto de lo que es realmente una trascendencia y cómo es que vamos a lograr estos estados de trascendencia. Entonces empezamos nuestro recorrido y nuestro recorrido entonces inicia en este mundo. Fíjese, en este mundo estamos gobernados por algo que el Eterno denominó el tiempo. Entonces, el Eterno estableció que a través de la barrera del tiempo, el hombre pues construya su estado de trascendencia de esta estación a la siguiente estación. Y aunque usted dijera que es mejor estar ya en el reino del Padre, sin embargo, déjeme decirle que dijeron algunos de nuestros maestros, es mejor estar una hora en este mundo que toda la eternidad en el mundo por venir. Y la primera vez que yo estudié esta frase realmente impactó mi vida, porque el mismo Rashta dijo, bueno, yo quisiera, el deseo de mi corazón es poder estar allá, en el mundo por venir. Ahí está puesto mi corazón. Pero por encima de mi deseo hay un aspecto importantísimo,
y es que por causa de la redención, entonces es mejor estar en este mundo. Eso lo estoy parafraseando un poco el texto, que es de común consentimiento para la mayoría. Entonces, lo importante de esto es entender que estar en este mundo es lo que va a determinar total y absolutamente todo lo que seremos en los estados trascendentes siguientes. En consecuencia, cuando estamos en este mundo, un minuto, una hora, cuando estamos en este mundo, en la barrera del tiempo, entonces simplemente se nos da la oportunidad de construir nuestros diferentes estados de trascendencia que tendremos más adelante. En consecuencia, aunque es mejor ciertamente el reino del Padre, lo que pasa es que el tiempo en este mundo, en el Olam Jazé, va a causar que determine para cada existencia, para cada individuo, determine su estado trascendente en los otros mundos, y en consecuencia, pues, es nuestra responsabilidad sacar el mayor provecho de este mundo con toda la oportunidad que el Eterno nos da para que trascendamos en el Olam Jazé con inferencia en el resto de las estaciones. En consecuencia, aunque este es el menor de todos los estados, puesto que tenemos opciones, pues en él también tenemos muchas prebendas, tenemos muchas bendiciones de las cuales aferrarnos para poder construir nuestros siguientes estados de trascendencia. Este mundo, entonces, somos introducidos, y yo quiero que usted maneje este concepto. Somos introducidos en este tiempo y en este mundo, y ahí voy a explicar algo. Fíjese usted pudo muy bien haber sido introducido en la edad de los romanos, donde hizo su aparición nuestro Santo Maestro. O pudo haber sido introducido, por ejemplo, en la Alemania nazi, en los días de la Alemania nazi. O pudimos haber sido introducidos en la época de Antíoco. O pudimos haber sido introducidos en la época del rey David, o en cualquier otro tiempo, puesto que es la barrera del tiempo lo que determina el Olam Jazé. Pero fíjese, usted no fue introducido en ninguna de estas edades, al igual que mi persona, sino que fuimos introducidos en este tiempo, es decir, en esta edad, en la que consideramos esta edad presente, en nuestra generación, en la generación que nos ha correspondido vivir, de la cual creemos que es la última de las generaciones, puesto que estamos esperando con firmeza y con determinación el cumplimiento de la última generación, la generación de la redención final. Creemos que estamos formando parte de esta redención, de esta edad, que es la edad de la redención final. En consecuencia, cuando pensamos que hemos sido introducidos en esta edad, en este tiempo y en este mundo, y cuando hablo de este mundo es que usted muy bien no pudo ser un ser humano, sino de pronto otro tipo de creación, como por ejemplo un ángel, o como por ejemplo un arcángel, o bueno, otro tipo de creación, porque hay otras creaciones, otras formas de entidades que el Eterno ha creado, que coexisten con nosotros en una perfecta armonía entre los mundos superiores y el mundo inferior. Es decir, que nuestro mundo, el mundo de las acciones, el mundo donde hemos sido colocados para actuar, para mover, para desplazar los objetos espirituales y organizarlos de manera tal de producir en este mundo
lo que se ve y lo que se conoce. Entonces, en consecuencia, nosotros que hemos sido ubicados en este mundo y en este tiempo, tenemos que saber de qué forma entonces es que trascendemos en este mundo y cómo es que vamos a lograr ese estado de trascendencia. Y para ello necesitamos explicar, voy a pedir un poquito de paciencia en esto, tengo un poco de la garganta afectada, un poquito de agua, por favor. Y entonces, comprender nuestra constitución, es decir, cómo es que estamos nosotros como humanos constituidos, de qué forma estamos constituidos, porque si no entendemos este aspecto de nuestra constitución humana, de cómo estamos conformados, va a ser muy difícil que entendamos entonces cómo es que podemos trascender y cómo entonces pasar este estado molecular físico a un estado espiritual permanente o en una forma mixta, como vamos a verlo, es el siguiente estado de trascendencia llamado la tercera estación o transformación. En este caso o en este sentido, mientras estemos en el Olam Hased, tenemos una sola forma de trascendencia. Y en esa forma de trascendencia, entonces debemos conocer nuestra conformación. Por lo general se ha dicho que el hombre o el ser humano está constituido de tres partes. Sin embargo, nuestros maestros han enseñado que estas partes tienen unas sucesivas partes que conforman a una entidad entonces de 5 partes. Pero eso es un asunto que no quiero traer ahora a colación, puesto que nos distraería un poco de lo que sería nuestro libre Torah de hoy. Pero partiendo de que sean 3 o sean 5, lo importante es que ahora se nos ha enseñado sobre 3 partes fundamentales y determinantes en lo que es nuestra formación. La primera es el cuerpo, que es esta parte sustancial, la parte física, que podemos tocar, que podemos palpar con nuestras manos. Tenemos una composición física, que pues es el recipiente donde está alojado el alma, aunque debemos entender de que no solamente somos un recipiente con alma o un alma con un recipiente, sino que somos un alma y recipiente simultáneamente, es decir, en una misma entidad. De hecho, permiso. De hecho, cuando la Torá nos refiere este asunto, entonces dice, emplea una frase en hebreo muy interesante y muy educativa en cuanto a lo que estamos enseñando. Y dice que Hashem tomó del polvo de la tierra, ¿sí?, Afar min Adamá, para constituir una entidad llamada Nefesh Hayah. Nefesh Hayah, es decir, alma viviente. Emplea allí algunas traducciones. Alma viviente o cuerpo viviente, Nefesh Hayah. Hay 3 palabras en hebreo que tenemos que estudiar para poder entonces comprender la composición del hombre. Dijimos que por una parte es el cuerpo, por otra parte es el alma y por otra parte está el espíritu. Ahora, en esto hay un poco de confusión, puesto que si usted busca en un diccionario
la palabra alma, entonces en la palabra alma usted va a encontrar la definición de los diccionarios como espíritu. Pero el problema es que cuando busca la palabra espíritu, entonces le va a aparecer alma. Entonces, lamentablemente los filósofos no pudieron encontrar la conexión de esto, puesto que se desprendieron, obviamente, muchos de ellos se desprendieron de sus raíces hebreas para asimilarse a lo que fue el helenismo o ese estado de filosofía un poco mezclada con la verdad hebraica. En consecuencia, la filosofía no pudo encontrar la conexión entre alma y espíritu. Y en hebreo, de hecho, son palabras diferentes. Por ejemplo, usted encuentra que para la palabra espíritu es la palabra o el término en hebreo ruach. Ruach. Entonces, el ruach es espíritu. Y para alma se emplea otra palabra, que es neshama. Y para el cuerpo, entonces se emplea el nefesh. El nefesh. Entonces tenemos nefesh, tenemos neshama y tenemos ruach. Ruach. Estas tres palabras, entonces, son muy importantes que las definamos y que podamos tener entonces pleno dominio de ellas para poder comprender entonces nuestro estado de trascendencia. Cuando entonces Hashem juntó las moléculas que, inclusive fíjese algo interesante, que abro aquí un paréntesis, la palabra afar, que emplea el libro de Génesis como polvo, afar min además, polvo del terreno. Este polvo, la palabra afar, que es polvo, es traducida modernamente como átomo. Y es interesante pues que se entienda que estamos hablando aquí de partículas y subpartículas desde el punto de vista atómico. Entonces, estas partículas, cuando fueron unidas y constituidas en un alma viviente, entonces nos introducen en el concepto de el cuerpo, que va a retener el alma y el alma que tiene ese cuerpo, para hacernos una entidad mixta, una entidad física, corporal, biológica, más la parte espiritual, la parte que nos une con el Creador. No sé si perdimos señal o estamos en señal. Moreca Solo, More, sí, ¿estamos en señal o la perdimos? No, le estamos escuchando claramente, ¿ok? Solo, More, sí, le estamos escuchándoles claramente. No, le estamos escuchando claramente, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, ahora entonces estamos hablando no de partículas, por una parte, o de un cuerpo hecho de barro, ¿sí? Y no estamos hablando de una entidad espiritual solamente, sino que ahora estamos hablando de una entidad corporal, física, biológica, pero al mismo tiempo espiritual. Un nefesh hayá, es decir, un alma viviente. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y esta alma viviente? Y ese aspecto de diferencia es el que nos pone en el estado de trascendencia. La diferencia entre un animal que también está formado corporal, física, biológicamente, pero que su alma está en este caso limitada por lo que nos difiere de ellos, es fundamental e importante. Por ejemplo, entendemos que los animales
no tienen entonces inteligencia, que los animales no tienen entonces sabiduría, que los animales simplemente obran por instinto y que tal instinto le guía a sus actividades cotidianas. Por lo tanto, el animal no tiene algo que se llama mente y algo que le pueda llevar a tomar decisiones pensadas, puesto que no hay pensamientos como tal, sino que hay simplemente acción por instinto. Y eso es lo que finalmente nos difiere de los animales y que en consecuencia pone al hombre en un estatus superior, puesto que se nos dio algo llamado mente, se nos dio algo llamado corazón y se nos dio algo llamado libre albedrío, es decir, la toma de nuestras propias según nuestro deseo. Y anote allí esa frase porque la vamos a usar mucho en trascendencia. Esta frase que acabo de decir, ¿verdad? Y es la frase que nos pone en los niveles de la trascendencia hacia lo que es un estado superior. ¿Y cuál es esa frase? Cuando decimos que tenemos el poder para tomar nuestras propias decisiones según nuestro deseo. ¿Ok? Fíjense, tomar nuestras propias decisiones según nuestro deseo. En otras palabras, no existe otra criatura aparte, ¿verdad? Hashem, aunque no es una criatura, es el amo de todo cuanto existe, es el eterno, es el uno y el único. Nos asemejamos a él en el sentido de que sus propias decisiones, porque así Hashem lo creó. Y eso es lo que nos difiere de los animales. Entonces, nuestro libre albedrío es lo que está en juego aquí para nuestros estados de trascendencia. Si nosotros queremos alcanzar un mayor estado de trascendencia, tenemos que tener una muy buena toma de decisiones que nos ubiquen en el contexto de trascender de manera efectiva, combinando nuestras decisiones o nuestra voluntad con la voluntad del Eterno. Entonces, llegando otra vez a la parte de la composición humana, fíjese que entonces Shalom, More, me copia, es Carlos. Ah, pero usted no se oye, More. Tiene el micrófono silenciado. Debe decirle a Chaliak que lo desmute.
En la parte inferior de la pantalla también aparece para darle volumen, activarlo. Barrio. Sí, tienes audio.
Aló, ¿hay alguien que nos escuche, por favor? Sí, correcto, se copia. Ok, perfecto. Morécale. Morécale. España, ¿lo tenemos en línea? Ok, vamos a verificar el número de participantes. En Argentina se escucha bien. Ah, muy bien, muy bien. Que tuvimos una caída de la señal y lamentablemente pues perdimos la conexión. Pues entonces reactivando la enseñanza, pues íbamos definiendo entonces ya lo que es la parte corporal, que es la parte física, biológica, pero que no funciona como una parte biológica única, sino que está unida a una parte espiritual. Y esta parte espiritual es muy importante entonces que la entendamos, porque son las dos siguientes palabras hebreas que estuvimos analizando, que es la palabra ruach, por un lado, y la palabra neshama, por otro. Entonces, fíjense, para cada una de estas partes, ruach y neshama, el Eterno decidió dividir el alma en estas dos partes y dar correspondencia biológica a cada una de estas partes. Y es bien importante que entendamos esta correspondencia, porque hay dos componentes biológicos que son mencionados constantemente en la Torá y que no hemos podido hasta ahora percibir en el estado de conciencia que se requiere. Y es la parte de mente y corazón. Por ejemplo, nuestra Shema o Shema dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, y continúa entonces en la expresión que amarás al Eterno tu Elohim con toda tu mente, con toda tu corazón y con todo lo que posees. Y ahí menciona estos tres componentes importantísimos
Hermano Pesajía, por favor, repórtame. Sí, hermano, bien ahora. A ver si me reportan de otras latitudes, por favor, si me escuchan. Parece que tenemos hoy bastante problema con la plataforma, o mejor dicho, con la internet, no la plataforma. Sí, lo escuchamos desde Raleigh, Norte Carolina, More. Ah, qué bueno escucharte, hermano amado. Ok, ya me están reportando que hay nuevamente audio. Es un poco engorroso estudiar así, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Entonces enseñábamos que la parte corporal, una vez que es unida a la parte espiritual, está unida por intermedio de estos dos componentes, mente y también con el corazón. La Torá, en algunos aspectos, indica tu mente y en otros indica tu corazón. ¿Y por qué hace esta distinción? ¿Por qué hace esta diferencia a veces mente, a veces corazón o a veces ambas, tu mente y tu corazón? ¿Y por qué asignar al alma estos dos componentes físicos? Bueno, la respuesta es porque cada componente físico obedece a uno de estos dos estados espirituales, conocido como alma o conocido como espíritu, o ruach y neshama. Fíjense, hay que establecer las diferencias entre cada uno de ellos para aprender entonces a diferenciar bien estos conceptos. En primer lugar, entonces tenemos la neshama, fíjense, la neshama. La neshama dice que es el soplo que el Eterno hizo sobre la nariz del hombre, dando entonces la chispa que ha de encender la vida en él. En otras palabras, cuando usted triangula entre alma, cuerpo y espíritu, es un triángulo perfecto como el triángulo del fuego. Usted sabe que para que exista fuego es necesario que entonces estos tres elementos estén juntos. ¿Cuáles tres elementos? Lo que forman el triángulo del fuego. Bueno, por un lado está el combustible, por otro lado entonces está el oxígeno y por otro lado está la chispa misma que ha de hacer que el combustible encienda y que el oxígeno lo alimente. En consecuencia, si tomamos la comparación del triángulo del fuego con el triángulo de la vida, entonces si separamos el alma, que es la neshama, o separamos entonces el ruach, que es el espíritu, o separamos entonces el cuerpo, en cualquiera una de estas que separemos, simplemente el resultado será muerte. Muerte en este mundo, pero trascendencia hacia los otros mundos o las otras estaciones. En consecuencia, fíjese, la neshama entonces es ese soplo de vida que permite que una parte material, física, corporal o biológica, como la querramos llamar, entonces pueda venir a la vida y participar de una conjugación de otros elementos similares basado en algo denominado la barrera del tiempo. Entonces, el tiempo determina la vida y al mismo tiempo la vida entonces está
sujeta a la barrera del tiempo. Entonces, la Neshama es ese hálito, es ese aliento, es esa chispa que surge de Hashem y la vida. Por otra parte, el Ruach, que es el espíritu, es lo que finalmente sobrevive a la etapa conocida como muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo, una vez que es separado del alma y del espíritu, va a la tierra, es decir, el polvo vuelve a la tierra, ¿verdad? Como ha sido escrito en la Torá, en la Neshama, que es ese oxígeno que ha alimentado la vida en nosotros, en este mundo y en este tiempo. Entonces, simplemente al cumplir su propósito existencial por el cual fue dada al hombre, entonces simplemente se extingue. Y lo que sobrevive entonces a la experiencia o etapa denominada muerte es el espíritu, el Ruach. El Ruach entonces vuelve a Hashem, dice que lo dio, de quien entonces también forma parte del Eterno. Entonces tenemos estos tres componentes diferentes: cuerpo, alma, espíritu, ¿verdad? Nefesh, que es el cuerpo biológico; Neshama, que es la chispa de vida que el Eterno encendió para que el hombre tenga vida en este mundo y en este tiempo; y entonces tenemos el Ruach, que sobrevive a la experiencia de la muerte, yendo a Hashem para que éste determine su estado, mientras que el día de la resurrección llega. Por eso es que algunos mueren y otros simplemente duermen. Y la diferencia entre el que muere y el que duerme es la decisión de Hashem cuando el espíritu vuelve a él, cuando el Ruach vuelve a él. Y para ello hay entonces los dos estados que van a determinar tu existencia espiritual, mientras que el día de la resurrección llega para que tu cuerpo nuevamente se junte a un espíritu y a tu estado espiritual trascendente sobre la experiencia de la muerte. Entonces, este Ruach lo podemos dividir entonces en dos partes, porque el Ruach tiene dos partes que son dos componentes muy importantes que debemos entender desde el punto de vista de nuestra composición. Y eso tiene que ver con la mente, que conlleva a un estado de conciencia, y con la mente, que conlleva a un estado de memoria. Entonces tenemos memoria regida por la mente y tenemos conciencia regida por la mente. ¿Ok? Entonces es importante que vayamos entendiendo todos los componentes en su lugar. Entonces ahora hemos agregado dos más: memoria. De modo que conciencia y memoria están regidos por el órgano llamado cerebro, y que en el cerebro es donde el Eterno ha querido que opere nuestra mente. Entonces, nuestra mente está regida por la parte orgánica llamada cerebro. Y esa mente entonces tiene dos componentes: un componente llamado conciencia y otro componente llamado memoria. Y obviamente que cada uno de estos componentes se divide en otros subcomponentes. Por ejemplo, tenemos la conciencia como estado de un individuo, pero también tenemos el estado subconsciente,
que es un dependiente de la conciencia. ¿Ok? Y desde el punto de vista de la memoria, entonces tenemos memoria temporal, pero también tenemos memoria que corresponde a la memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Memoria existencial, ¿verdad? Porque define parte de nuestra existencia, y la memoria transexistencial, es decir, la parte que va a trascender a la siguiente estación. Entonces, es muy importante que conozcamos estas cosas, porque en el caso de la mente, donde está el estado de conciencia y donde está la memoria, nosotros tenemos que aprender cómo usarlas de manera apropiada, de manera correcta, con nuestras decisiones, de manera tal de que podamos alcanzar una trascendencia superior y no una trascendencia inferior. En este sentido, ¿verdad? Es importante que entonces vayamos haciendo repaso de lo que son los componentes de la conformación del ser humano: cuerpo, alma y espíritu, nefesh, neshama y ruach. Y en medio de lo que es la composición ya espiritual con lo físico, entonces tenemos dos órganos importantísimos: mente y corazón, donde la mente la rige el cerebro y donde el corazón, que es la parte de nuestra expresión del deseo, que es donde está nuestra voluntad, que es donde se rigen nuestras emociones, entonces está gobernada por este órgano tan maravilloso y bello como es el corazón, que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos cuerpo, nefesh, vida, neshama, y mente y conciencia, ruach, que es el espíritu, determinado y gobernado por la mente racional, que a su vez está adherida a un órgano que es el cerebro. Y por otro lado, la otra parte del alma, que entonces es la parte donde están nuestras emociones, donde está el deseo y donde se formula y determinan nuestras decisiones, nuestra voluntad, el libre albedrío. De allí se origina, y que está regido por el órgano denominado corazón, el cual bombea la sangre en el cuerpo. Estos son nuestros componentes que forman la vida, y que estaremos entonces dando instrucción en el próximo Diveret Torah, que debido a las fallas de conexión que hoy hemos tenido y las interrupciones, entonces vamos a hacer que el próximo Diveret Torah sea dentro de 15 días, para respetar la tercera semana del duelo, donde hacemos más rigurosa nuestro duelo precisamente, y allí entonces no tendremos Diveret Torah, sino que lo reanudaremos dentro de 15 días, y de allí todos los jueves hasta que terminemos esta enseñanza, que por lo visto nos va a llevar más del tiempo previsto, que es la enseñanza sobre trascendencia. Entonces, si hay alguna pregunta con lo estudiado hasta ahora, espero sus comentarios por chat, o si hay alguno que tenga audio, puede hacer sus preguntas y veremos cómo vamos respondiendo a sus inquietudes. Y en el próximo Diveret Torah estaremos desarrollando entonces qué es lo que controla la mente, qué controla el corazón, y cómo usar estos dos órganos y estos
dos componentes espirituales en nuestra ayuda para la trascendencia a la siguiente estación. Por hoy es necesario dejarlo hasta aquí y entonces voy a abrir un espacio de tiempo para sus inquietudes y preguntas. Solo, bueno, Baruch Hashem, bendito el Eterno, por esta extraordinaria clase. Disculpen los minutos que tuve que ausentarme por causa de que aquí en la congregación están dando unas clases de liderazgo y al More Moshe, que estaba dictando la clase, se estaba despidiendo y quería conversar algo conmigo. Pero bendito sea el Eterno por este tiempo extraordinario. Y bueno, si alguien quiere hacer sus preguntas, tenemos por un lado el chat, como lo indicaba el More Amiel, ¿ok? Y si alguien quiere que le habilitemos el audio para que podamos hacerlo ordenadamente, también puede pedir la palabra por el chat y le podemos habilitar el audio también, para que no hayan interrupciones, sino que podamos darlo uno por uno. Entonces, si tiene alguna pregunta y usted no tiene audio, puede escribirla directamente por el chat la pregunta, si usted no tiene audio, y si usted quiere hacer la pregunta usando su micrófono, su audio, entonces puede pedir la palabra por el chat. ¿Okay? Por aquí nos dice Carlos Espinosa que tiene una pregunta. Creo que hay una pregunta por allí. Vamos a habilitarle entonces el sonido a Carlos Espinosa. Shalom. Adelante. ¿Me copia? More, ¿me copia, More? Te escuchamos, adelante. Sí, fuerte y claro. Fuerte y claro. En lo citado en la Torá del Shema, en la parte donde dice ama al Eterno con toda tu alma, ¿qué expresión utiliza la Torá en cuanto a lo que hemos estudiado? Ok. No sé si tengo audio. Correcto, More, tiene audio. Ok, perfecto. Fíjese, es interesante porque las palabras que están empleadas en el Shema nos orientan y nos llevan precisamente a la comprensión y diferenciación de lo que es alma y espíritu. Puesto que tenemos, como les dije, la palabra ruach por un lado y tenemos la palabra neshama por otro lado. Entonces, aquí cuando se emplea la parte de con toda tu alma, ¿sí? Dice, Uizol Nashecha, dice con toda tu alma, Uizol Nashecha, Uizol Nashecha, con toda tu alma, Uizol Nashecha. Aló, ¿me están copiando? Correcto, More. Te estamos escuchando. La palabra. Ok, aparece la palabra nefesh, que está referida a la parte corporal, nefesh. Ahora, todos entendemos que, como expliqué hace un momento, no hay cuerpo sin alma, ni alma sin cuerpo. Por lo tanto, cuando usa allí la palabra, la está empleando en un sentido integral, como alma viviente, es decir, con todos los componentes juntos. Ese es el sentido allí del texto. Con todos tus componentes biológicos y espirituales. Porque es que para amar a Hashem, tienes que amarlo en este mundo.
y en este mundo, entonces estamos bajo la limitante de este cuerpo y del tiempo. En consecuencia, para poder amar a Hashem, tiene que ser ahora y en este tiempo, es decir, en esta edad y en este tiempo. Por eso es que le decía que este mundo es tan importante, porque aquí es donde tomamos entonces las decisiones con base a nuestro corazón que nos van a determinar nuestra existencia en el mundo por venir. En consecuencia, cuando el Shema emplea con toda tu alma, es una referencia a todos los componentes. Baruch Hashem, Boré. Permítanme agregar algo también que enseñan los sabios con respecto a esa pregunta. Y es dice Rashi, por ejemplo, que cuando dice la palabra nefesh, se refiere a que debemos estar dispuestos a amar al Eterno con nuestra vida, es decir, estar dispuestos a perder la vida aún por causa de Hashem. Y eso es correcto. Y hay testimonios de algunos rabinos, sobre todo en la época del Imperio Romano, que cuando sufrían persecuciones iban a ser quemados o asesinados de alguna manera, ellos recitaban el Shema diciendo que en ese momento pudieron cumplir esa misma, de dar su vida por Hashem. Es correcto, pero fíjese, dar la vida en ese sentido es de un solo componente, es decir, la separación de este cuerpo para entrar en el siguiente estado trascendente, porque realmente la vida no se pierde, la existencia continúa, y eso es importante, la vida en este mundo, tal y cual como la entendemos ahora, pero la existencia continúa, y eso es importante de entender lo que es vida y lo que es existencia. Vida tenemos en este mundo, pero existencia tenemos por siempre. Es decir, una vez que el Eterno creó nuestra existencia, existiremos para siempre. Ahora, existiremos para siempre. ¿Cómo y en qué condiciones? Eso es lo que va a determinar la trascendencia. Así es, Baruch. Boré, bueno, por aquí hay en el chat también. Primero quería informarle que el hermano de España, el hermano Juan, tuvo que retirarse por la hora. No, era muy tarde para él y ya no aguantaba mucho el sueño, entonces tuvo que retirarse, pero mandó las bendiciones y que estaba muy interesante el tema, lo único que para él era de madrugada ya. Claro. No pudo estar con nosotros hasta el final, pero está pendiente que vamos a subir el video esta misma noche. Lo otro es que, bueno, por aquí nos escribe el More Elvin de Raleigh, nos dice: saludos, quiero saludarles a todos de Raleigh, North Carolina, y me disculpo también por no poder estar en la primera clase. Bueno, esa clase fue suspendida por Elvin porque yo también llegué un poquito tarde y no pude estar en la clase de Judaísmo Torah. Lo otro que nos dice, la pregunta del More Elvin es lo siguiente: la Torah habla de mente, alma y fuerzas. ¿Cómo podemos explicar esto con lo dicho del Ribi, cuando él también habla del corazón? Correcto, porque es que por lo que explicaba hace un momento, cada componente ha sido subdividido precisamente en español de la palabra alma, pero que en hebreo es perfectamente susceptible, puesto que son palabras diferentes. Entonces, cuando se nos habla del corazón, se nos está hablando precisamente del estado consciente y de memoria del hombre, es decir, aquel que tiene una interlocución con la mente. Mente y corazón están perfectamente conectados en un lenguaje en el cual constantemente ellos establecen. Entonces, por ejemplo, el corazón le dice a la mente qué desea, pero la mente racional, una vez que establece cuál es el deseo del corazón, ubica dentro del contexto de su mente, de su memoria,
lo que es conveniente según el sentido común de conciencia. Es decir, él va a su base de datos, revisa si el deseo del corazón conviene o no conviene, y esto es lo que determina la inteligencia del hombre, es decir, lo que está regido por la mente. Muchas veces el hombre se deja guiar más por el corazón que por la mente. Cuando el corazón, una vez evaluado la petición del corazón con base a su deseo, y él evalúa que eso se corresponde, en este caso, por ejemplo, con la Torá, se corresponde con Hashem, con la unidad entre Torá, Mashiach, Hashem, entonces él dice, tienes permiso para que ejecutes tu deseo. Y entonces es cuando el corazón llena todo tu ser del deseo y lo puedes expresar en este mundo. Ahora, también ocurre al contrario, cuando la mente le dice al corazón, no lo hagas, no lo ejecutes, porque sencillamente nos va a ir mal. Y el corazón entonces es más poderoso que la mente, termina gobernando y entonces vienen y surgen las cosas de las cuales luego nos arrepentimos y decimos, pero ¿por qué lo hicimos? Si nosotros sabíamos que no debíamos hacerlo. Y entonces viene el dolor en nuestro corazón por lo que hicimos que sabíamos que no debíamos hacer. Porque ¿quién nos dijo que no debíamos hacerlo? Nuestro estado consciente, nuestro estado de memoria, que rige la mente, que le dijo al corazón, no conviene tal deseo. Entonces, siempre, y esa es la gran batalla espiritual, la que lucha entre el corazón y la mente. Y ahí está la diferenciación, entonces, entre mente y corazón. Deseo y racionalidad, ¿verdad? Voluntad o decisión. Esa decisión está regida, entonces, por un intelecto, por una mente, por una sabiduría, que racionalizando, entonces, la petición del corazón, determina qué se ejecuta y qué no se ejecuta. Entonces, eso es, por eso la Shema utiliza las dos expresiones, mente y corazón, ¿verdad? Y por eso es que entonces vemos que siempre hay alusión en los salmos, en los profetas, en las palabras de nuestro santo maestro y de sus discípulos, hacer uso de mente y corazón en un estado armónico para tomar las decisiones que convienen para la trascendencia. Bueno, y por aquí nos pregunta Carlos Espinosa que si es por eso que el rey David pide a Hashem que escudriñe su corazón. Eso es correcto, precisamente porque el corazón, como vamos a ver en la próxima clase, siempre está inclinado hacia lo malo. Siempre. Lamentablemente el corazón es que nos lleva al Yetzer Hara. El Yetzer Hara lo determina es el corazón, mientras que el Yetzer Hatov lo determina es la mente. Y es por eso que el Rashta, el apóstol Pablo, decía, con mi mente yo me deleito en la Torah. ¿Ah? En mi mente, no en mi corazón, en mi mente me deleito en la Torah de Elohim, mientras que mi corazón está unido a mis miembros que me llevan y me conducen directo al pecado. En consecuencia, el corazón rige el Yetzer Hatov que te lleva al pecado y la mente es la que conlleva entonces a deleitarnos en la Torah de Hashem. Y cuando el rey David entonces dice, escudriña mi corazón, es para que pueda llegar a lo profundo donde está la raíz de cada cosa que surge mala de nuestro corazón o que surge bien de nuestro corazón, para que en ese estado de bien y mal, entonces nuestra aceptación delante del Eterno sea consolidada. Es decir, examina mi corazón, es algo muy tremendo, porque es lo que Hashem hizo con
Abel y con Caín. Dice, y miró Hashem a Abel y su ofrenda. Cuando dice Abel es porque miró su corazón. Es decir, la raíz donde estaba el propósito de traer su ofrenda. Y luego miró la de Caín y dice, miró la de Caín y su ofrenda. Y no le agradó. Y cuando Hashem escudriña el corazón, podemos encontrar estos dos estados. Estado Abel o estado Caín. Es decir, que agrade a Hashem nuestro corazón o que no le agrade. Y si no le agrada, no importa cuál ofrenda, cuál holocausto, cuál Shabbat, cuál mitzvah usted está cumpliendo, no importa eso. Si el corazón no le agradó a Hashem, perdiste lo demás. Y eso fue lo que pasó con Caín y Abel. Entonces, pedir lo que el rey David dice en su salmo, wow, es un tanto comprometedor, porque y si a Hashem no le agrada lo que encuentre, ese es el problema. Entonces, es necesario mantener la raíz de nuestro corazón atada también a las palabras de la Torá para que nuestro deseo sea siempre el correcto. Bueno, por acá nos pregunta también el More Pesajía de Argentina, que si el corazón influye en la concentración de la mente. Absolutamente sí, por supuesto. El corazón bombea a tu mente 1000 tipos de pensamientos por segundo. Es la parte más difícil, puesto que tú tienes que tener entonces un estado de ancla en tu mente tan poderoso que los dardos del corazón no lo penetren. Y es por eso que las palabras de Torah son tan importantes y por eso es que está el deleite de la Torah en el corazón, para que nosotros podamos defendernos entonces de lo que viene por vía del corazón con base a nuestro deseo. A veces nuestro deseo es más fuerte que nuestras decisiones. A veces nuestro deseo es más fuerte que nuestra concentración. A veces nuestro deseo es más fuerte que todo lo que nuestra mente ha previsto desde el punto de vista racional. A veces tomamos una determinación y una decisión. Por ejemplo, decimos, no voy a mentir más. Y no a la mentira. Pero cuando se presenta la primera oportunidad de defender nuestro honor, ahí está la tentación. ¿Qué hago? ¿Mi honor o miento? ¿Miento o mi honor? Y entonces empieza una gran batalla, pero a una velocidad vertiginosa, que ni cuenta nos damos en muchas ocasiones. Y terminamos en algunas veces en la mentira, y algunas veces entonces determinamos sacrificar nuestro honor y decir, sí, fallé. Y entonces la mentira pues tiene que sucumbir frente a una buena decisión. Pero eso influye entonces, obviamente, el corazón, tanto en nuestra concentración como en nuestra determinación para la ejecución de lo que hemos previsto en nuestra mente. Baruch Hashem. Bueno, todavía vamos a ver si alguien más escribe alguna pregunta o pide la palabra. O si por el contrario vamos por finalizada la clase de hoy. Vamos a esperar unos minutos a ver si alguien más tiene una pregunta. Aprovechar este tiempo. Si no, recuerden que bueno, dentro de 15 días es que tendríamos otra vez la clase por motivos de la semana de duelo que se comienza a incrementar durante la próxima semana a causa de la destrucción del templo en Jerusalén. Los sefardí somos más estrictos en la última semana, a diferencia de los ashkenazí que comienzan a ser un poco más estrictos desde antes. Los sefarditas son estrictos en la última semana.
Pero, Moreno, Bien, entonces, que no hay más preguntas, vamos a dar por concluida por hoy la clase. Yo espero que sea de ayuda a muchos de nosotros en cuanto a el librar de la batalla diaria para pasar a nuestra siguiente estación, la cual será inevitable. Bien sea porque pasemos a ella vía la muerte o porque en vida recibamos la transformación de nuestros cuerpos. De modo tal que sea un resucitado o sea un transformado, estemos entonces con Mashiach en el reino de los cielos en la tierra. Y esa es nuestra esperanza, es nuestra convicción, pero mientras tanto, entonces tendremos que librar nuestra propia batalla espiritual entre nuestra mente y nuestro corazón, entre el deseo y lo que conviene, entre la Torá y entre la mentira. Así que les espero en la próxima clase. Vamos a hacer un repaso de esta, obviamente, y luego estaremos hablando de otros aspectos que quedaron pendientes de esta y pasaremos a la segunda estación, lo que es la muerte. Muchas gracias a todos y bendiciones. A mi hermano de España, pues lamentamos estar en horarios diferentes, pero ya estará montada la enseñanza en YouTube y todos podrán escucharla. A mi hermano de Argentina, Pesajía, fuerte abrazo, mi querido hermano y amigo. Gracias. Y poder entonces unir a que Mashiach aparezca por nosotros. Amén. Shalom, shalom. Laila. Shalom, shalom. Aquí estamos viendo. Inferior del continente, Argentina. Bendiciones para ti, para tu casa y para tu comunidad y para todos allá, que el reino siga extendiéndose. More Amiel. Y para todos, lo extrañamos en gran manera, More, y lo amamos y lo tenemos siempre presente. Bendito sea el nombre del Eterno. Gracias por ese amor y esa comprensión con este siervo. Bueno, para todos, mil bendiciones para mi gente de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana, de Estados Unidos, de todo el continente, de México, que nos escuchan bastante en México. Pues a todos mis amados hermanos de cualquier otra latitud que no haya nombrado, las bendiciones del Eterno estén con ustedes y que las palabras de Torah alcancen y penetren profundamente nuestra alma, en mente y corazón, para que podamos servir al Eterno con mucho amor. Servir al Eterno con amor es el principio de nuestra existencia. Shalom, shalom a todos.